So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. And I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero, I had his power, his name, and then I figured just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. Stan Lee says that the reason why Spidey is so popular is because all of us can relate to him, and I agree. I needed Spidey in my life when I was a kid, and he gave me hope. In every comic I read, he was living out mine and every skinny boy's fantasy of being stronger, of being free of the body I was born into, and that swinging sensation of flight. And upon receiving his power, unlike most who become corrupted, he used it for good. And I think we all wish that we had the courage to stick up for ourselves more, to stick up for a loved one more, or even a stranger you see being mistreated. And Peter Parker has inspired me to feel stronger. He made me, Andrew, braver. He reassured me that by doing the right thing, it's worth it. It's worth the struggle. It's worth the pain. It's worth even the tears, the bruises, and the blood. And I wouldn't be able to stand here in front of you guys right now without feeling that Spider-Man was here with me, with his reassuring hand on my shoulder, making sure I don't fall over and concuss myself. ¿Qué es Spider-Man? Sí, te lo pregunto a ti. ¿Qué es Spider-Man? Desde aquella pequeña historia de 1961, publicada en la última edición de una cabecera destinada a desaparecer, pues era la única forma que tenía su creador Stan Lee de sacarse de la cabeza una idea que su editor no había aceptado, el Hombre Araña de Marvel se convirtió en un fenómeno de masas, en uno de los personajes más famosos de la editorial y en uno de los mayores íconos de la cultura popular. Pero, ¿es acaso la fama la que define a Spider-Man? Si es así, ¿por qué tantas personas han encariñado a un nivel tan profundo con un personaje del que, en un principio, nadie confiaba? ¿Es quizás el hecho de que, en comparación con los grandes superhéroes de DC, como Batman y Superman, henchidos de mitología, poder y gloria, Spider-Man fuera un simple adolescente de Queens que compaginaba su vida superheroica con los estudios y un trabajo a tiempo parcial en el periódico local? ¿O es quizás el hecho de que la vida de Peter Parker, a diferencia de la de Bruce Wayne o Clark Kent, fuera una mucho más completa, casi telenovelesca, con varias parejas a lo largo del tiempo, un enorme círculo de amigos y una familia que siempre ha estado por él? O quizás fuera esa famosa frase de «un gran poder conlleva una gran responsabilidad», originalmente pronunciada por un anónimo narrador en las últimas viñetas de la Amazing Fantasy, pero atribuida más tarde al tío Ben, la que hace que el público se maraville con un hombre que, aún cayendo una y otra vez y con toda la suerte del mundo en su contra, decidiera levantarse todas las veces que fueran necesarias, porque aunque su cuerpo pudiera fallarle, su espíritu nunca se rompería. Quizás, o quizás no. Lo más probable es que sea una mezcla de todo esto. Lo que importa ahora es que desde hace 20 años Marvel Studios y Sony Pictures han querido llevar toda esa esencia de los cómics hacia la gran pantalla, empezando primero por la trilogía de Sam Raimi, continuando con la duología de Mark Webb y terminando con la incorporación del personaje al universo cinematográfico de Marvel. Y es de la última entrega, de esta última adaptación, de título Spider-Man No Way Home, de la cual hablaremos en este vídeo. No es ningún secreto para nadie, al menos para unas 700.000 personas, que las películas de Spider-Man en el MCU no han sido mucho de mi agrado. Aunque las entiendo como lo que son, productos de entretenimiento hechos para agradar al gran público, no creo que eso excuse el poco dramatismo de sus guiones, básicamente por el uso excesivo de los chistes y porque las películas tienen un tono muy infantil, muy Disney, que acaban por convertirlas en productos demasiado blandos y sosos, como una hamburguesa del McDonald's. Y creo que está claro que Spider-Man no es una hamburguesa del McDonald's y no se le puede tratar así.
Durante mucho tiempo he criticado la versión que Tom Holland ha interpretado del personaje, no tanto por el actor, aunque es cierto que su cara me sigue pareciendo demasiado aniñada, sino porque el guión de sus películas tiene necesidad constante de recalcar que Spider-Man es solo un crío, un adolescente inexperto e inmaduro, ninguneado por enemigos y aliados y que siempre está a la sombra de los adultos. No voy a decir que sea algo totalmente diferente a lo visto en los cómics, porque, aunque la versión clásica del personaje hace mucho tiempo que dejó de ir al Instituto Midtown, hace unos años se publicó un auténtico remake del personaje dentro de las viñetas, bajo el nombre Ultimate Spider-Man, que sí se parecía mucho más a esto que estoy relatando, con un Peter Parker adolescente que sí llegaba a ser inexperto e inmaduro, que sí estaba a la sombra de adultos como Nick Fury o los Ultimate, y al que sus enemigos trataban como ese niñato que viene a jodernos los planes. Y siendo esta una colección de gran calidad que cualquier fan del personaje debería ojear, no veo por qué el MCU no podría hacer algo parecido, si tan solo fuera capaz de tomarse a sí mismo un poco más en serio y tratar al personaje con un poco más de dureza, y le hiciera evolucionar con el paso del tiempo. Esa es la crítica que le haría en Civil War, en Homecoming, en Infinity War y en Far From Home, pero que, en este caso, no puedo hacerle. Si algo destaca No Way Home respecto a sus predecesoras es que por primera vez se nota un intento por parte de los guionistas por hacer que el guión se sienta real, que las amenazas tengan el peso que merecen y que los conflictos de nuestro protagonista se traten con seriedad y veamos a nuestro héroe en un verdadero conflicto consigo mismo y con el mundo. Si Homecoming trataba de Spider-Man tratando de ser su propio héroe separado del señor Stark y Far From Home trataba de lo mismo, No Way Home trata sobre Spider-Man buscando la forma de construirse a partir de ahí sus propios cimientos y de controlar su propio destino. La trama va sobre Spider-Man tratando de salvar su futuro y el de sus compañeros, revirtiendo todo lo que Misterio le jodió al final de la anterior película. Pero de lo que de verdad va es sobre Peter Parker decidiendo, de una vez por todas, qué clase de hombre quiere ser, qué clase de héroe quiere ser, y cómo su primer contacto con la realidad le hará tener que elegir entre aquello que quiere mantener y aquello que debe hacer. En la primera película eso parecía algo que se dejaba entrever, por ejemplo, cuando al final Peter rechazaba el traje de nanotecnología que Tony le había regalado, en pos de convertirse en el amigo y vecino Spider-Man. Pero todo eso fue tirado a la basura por los hermanos Russo en Infinity War, en favor de hacer de Speedy un sidekick de Iron Man y una especie de hijo para Tony Stark. Y luego, Far From Home se mantuvo en esa línea con todo ese subtexto sobre Spider-Man estando predestinado para convertirse en el nuevo Iron Man, hasta el punto de que incluso la forma que tenía de construir su nuevo traje era un paralelismo a como Tony lo construyó. Y además, Nick Fury tenía que convencerle de ponerse las mallas porque el chaval estaba más tranquilo disfrutando sus vacaciones en Europa. Es verdad que en esta película, una vez más, al personaje lo acompaña uno de los héroes adultos del universo Marvel, en este caso el Doctor Extraño, pero su aparición no hace la función de mentor o figura paternal como en nuestros casos anteriores, sino que muestra el conflicto interno del protagonista por ser tratado como un adulto y no como un niño. El momento en el que Spider-Man batalla con Strange para que este no deje morir a los villanos de distintos universos me recordó mucho a varias situaciones vividas en los cómics, una muestra del inquebrantable sentido de la moral y la justicia del hombre araña en frente de enmascarados más utilitaristas, pero sobre todo me recuerda a los arcos finales de Ultimate Spider-Man, donde Daredevil se aliaba con el Lanzaredes y otros superhéroes neoyorquinos con tal de matar a Kingpin, y Peter se negaba a llegar hasta ese extremo. Y ya que hablamos de Daredevil, la otra cosa por la que destaca No Way Home, y que no tengo que introducir porque todos ya lo sabéis, es su enorme, abundante y gigantesco fanservice. Toda la obra se siente como un gran homenaje a estos 20 años de franquicia arácnida, tanto que la película parece tener más conexiones con las sagas de Raimi y Webb que con el propio universo cinematográfico de Marvel, del cual solo se hacen pequeñas menciones como la tecnología Stark o la aparición del mejor abogado de la cocina del infierno. Aunque es un poco triste que los personajes propios de este universo, como Ned Leeds o Michelle Jones, sean opacados por los villanos de películas anteriores que reaparecen en esta y forman una versión multiversal de los 6 siniestros. Después del estreno de Far From Home, se oyeron rumores de que esta tercera parte hubiera visto a Spider-Man enfrentarse a Kraven el Cazador, lo cual no hubiera estado nada mal, pero es posible que los productores vieran que continuar la fórmula de las 2 cintas anteriores no hubiera dado resultado, y en lugar de volver a castear a nuevos actores para interpretar villanos que ya habían aparecido en películas anteriores, decidieron traer a los viejos de vuelta al espectáculo. Evidentemente, todos estos personajes han acabado pasando por el filtro de este universo, lo cual puede molestar a algunos, pero a mí me parece hasta cierto
punto necesario. El hombre de arena y el lagarto no son muy destacables y las motivaciones del primero para querer pegarse con Spider-Man están muy cogidas por los pelos. Pero Alfred Molina sigue siendo la encarnación viva del Dr. Octopus. Jamie Foxx consigue redimirse con una interpretación de Electro que hace que olvides al pazguato que era en The Amazing Spider-Man 2. Y William Dafoe, con 66 años, es capaz de trasladar todo lo que hace de Norman Osborn el mayor archienemigo del Hombre Araña. Ya hay muchas personas que se han apresurado a decir que este Duende Verde es mejor como villano que el mismísimo Thanos, y a estas personas, si tanto les ha sorprendido el personaje, les recomendaría que leyeran obras como la colección Marvel Knights Spider-Man de Mark Millar con los dibujantes Frank Cho y Rachel y Terry Dodson, o el arco de Una muerte en la familia de Paul Jenkins y Humberto Ramos, por si quieren saber más de la rivalidad moderna entre ambos personajes. Todos estos elementos, aun siendo del agrado de los fans, podrían quedar como meras referencias o guiños a las otras películas del personaje, si no fuera por el giro de guión que se introduce durante el tercer acto de la película y que hace de No Way Home una obra realmente singular. El retorno de Andrew Garfield y Tobey Maguire a sus viejos papeles de Spider-Man y Peter Parker. Si bien la aparición de estos personajes ya había sido rumoreada durante mucho tiempo, se habían hecho muchas filtraciones en redes sociales con vídeos y mensajes que apuntaban a que ambos personajes aparecerían, e incluso se filtraron imágenes en HD de los tres Spider-Man juntos, lo cierto es que resulta difícil de creer. La idea de un Spider-Verse en la pantalla grande había sido un gran anhelo de los fans, pero en ese momento Tobey Maguire era un actor retirado reconvertido en productor, y Andrew Garfield había terminado cabreadísimo con Sony y Marvel por la cancelación de la saga de Amazing Spider-Man. Al final, han aparecido, y no solo como un cameo o una escena postcréditos, sino como parte esencial de la trama de No Way Home. Observando este trío de Spider-Man, uno se puede dar cuenta de que los tres adaptan una sección específica de la historia del trepamuros. Tobey Maguire es el Spider-Man clásico, ideal, ese chico tímido e inadaptado que, tras ser picado por una araña, inició un viaje de maduración, sacrificio y superación que hizo de él un héroe y un adulto. Alguien que haría orgulloso su figura paterna, el tío Ben, tal y como lo habían relatado Stan Lee, Steve Ditko y John Romita padre en la etapa clásica de los años 60. Andrew Garfield es el Spider-Man asombroso, juvenil, el más desenfadado, cómico y espectacular, el eterno veinteañero que vive con una sonrisa en los labios, aunque su vida esté llena de tragedia y soledad. Estas dos versiones pasadas son quienes ayudarán al Spider-Man de Holland a salir al paso de sus instantes más oscuros, y gracias a esto, este aprenderá todos aquellos rasgos que necesitaba para que muchos espectadores le consideraran un verdadero superhéroe, produciendo una especie de relanzamiento de la franquicia que lo separa del resto de personajes de Marvel y lo conecta más con sus raíces arácnidas. Obtiene, por tanto, su sentido de la responsabilidad, y al mismo tiempo es ese sentido el que hará de Peter Parker un paria que no vive rodeado de los lujos de un padre multimillonario, pues su trabajo como héroe no solo consiste en pegar a los malos, sino sacrificar su vida personal en pos de lo que es correcto. Y aún así, aún con todos esos problemas, este nuevo Spider-Man se levantará todas las noches en un brillante traje de spandex para ayudar a quienes lo necesitan. Habiendo relatado todas las virtudes de esta película, solo queda preguntarse si esta es una de las mejores adaptaciones del Hombre Araña, o incluso si estamos ante una de las grandes obras del género de superhéroes. Y aquí debo decir que no. La razón es que, aun siendo una película tan completa y con todos los ingredientes para convertirse en el gran blockbuster de 2021, la cinta que ha hecho salir a todo el mundo de sus casas para ir al cine como no se había visto desde antes de la pandemia, No Way Home sigue siendo un producto de Marvel, con un guión bastante simple, demasiados momentos de humor innecesario, un ritmo aceleradísimo que intenta comprimir en 2 horas y media algo que si se hubiera dejado en 3 hubiera sido mucho más agradable de ver, que fuerza demasiado las escenas y los diálogos con tal de poder incluir todas las referencias que necesita, y que, por encima de todo, depende excesivamente de estas influencias para poder sostenerse como obra audiovisual. No Way Home es un compendio de todo lo que a la gente le gusta de Spider-Man y todo lo que la gente quería ver de Spider-Man y de otros personajes de Marvel. Pero no veo nada que me haga pensar que parece interesada en crear algo nuevo a partir de eso, más allá de revivir la nostalgia por lo que ya se hizo hace 7 o 13 años.
A diferencia de su contraparte animada, que conseguía alzar desde la sombra de Peter Parker a la figura de Miles Morales como el héroe arácnido de una nueva generación, o el trabajo de Insomniac en Marvel's Spider-Man, que lograban crear un universo que mezclaba lo mejor de todas las versiones del personaje y aún así parecía ser nuevo y excitante, aquí no creo que un Spider-Man de Tom Holland, aún habiéndose convertido en un superhéroe de pleno derecho, pueda despertarme el mismo interés, a no ser que volvamos a verle haciendo crossovers, esta vez con Venom, Morlun, Carnage o quien sea. Y tampoco creo que lo despierten los fans, a los que veo más ocupados pidiendo una tercera parte de la saga de Garfield, quien realmente es el que borda el papel y quien de verdad podría sostener una franquicia del personaje en el futuro. En el fondo, No Way Home ha sido la mayor prueba de aquello que decía Martin Scorsese, sobre que las películas de superhéroes no son más que parques de atracciones bien ensamblados, hechos para entretener a niños y a no tan niños. La cosa es que los parques de atracciones son divertidos. Tan divertidos como las 2 horas y media que me pasé viendo esta película. Y cuando en algunas escenas del metraje se incluía el tema original de Spider-Man 1, o veía a Andrew Garfield haciendo pullas con Electro como en The Amazing Spider-Man 2, o veía a William Dafoe homenajear su famoso meme de internet, o a Charlie Cox volviendo a interpretar a Matt Murdock, aparte de divertido, fue muy placentero y muy bonito. ¿Es No Way Home la mejor película de Spider-Man? ¿A quién le importa? Simplemente os puedo decir que si queréis disfrutar de una película de superhéroes, especialmente de una película del mayor superhéroe de Marvel, id a verla. Y disfrutad viendo todo aquello que os maravilló hace tanto tiempo, volver hacia vosotros, una vez más, en este gran espectáculo. He has inspired countless people, girls, boys, men, women, all of us. And he has saved lives, and he saved my life.